Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el desempeño de Colombia en los Juegos Olímpicos en el siglo XXI. Vamos a evaluar y comparar cómo fue el desempeño de los colombianos en las 4 Olimpiadas que llevamos, 5 Olimpiadas que llevamos en el siglo XXI, con respecto a cómo fue el desempeño colombiano en el siglo XX, y vamos a hacer específicos detalles en algunos de los participantes y en algunas de las participaciones más destacadas que llevaron a que fueran nuestros Juegos Olímpicos más exitosos desde el 2000 hasta el 2016. Entonces, iniciaremos por Sydney 2000, donde indudablemente fueron los primeros grandes Juegos Olímpicos de Colombia al haber obtenido una medalla de oro. Después de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, donde obtuvimos 3 medallas, donde Helmut obtuvo su primera gran participación, vienen los del 2000, como los siguientes en la lista de las grandes participaciones olímpicas de Colombia, entendiendo que fue nuestra primera medalla de oro, debido a que la pesista vallecaucana María Isabel Urrutia obtuvo la medalla de oro en la categoría de 75 kilogramos damas y por primera vez llevó a que sonara el himno de Colombia en el podio olímpico. En esta oportunidad llevamos 44 deportistas y ahora vamos a escuchar la historia sobre la pesista. María Isabel iba con grandes perspectivas de medalla, entendiendo que ella, a pesar de haber tenido unos inicios muy extraños, pues puesto que era atleta, ella no era pesista. María Isabel era atleta y había participado en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 en disco y en bala, en lanzamiento de disco y en lanzamiento de bala, habiendo tenido ninguna participación en el top 10 ni siquiera, por lo cual pues consideramos que no fueron participaciones muy decorosas, y ella pues no había sido muy buena en eso. Cuando estaba practicando en la pista un día, los deportistas de pesas, aparece el ángel de la guarda de María Isabel, el profesor Gancho. Profesor Gancho es un búlgaro que trae la liga de pesas del departamento del Valle de Cauca para entrenar a sus deportistas. Este hombre llega y ve a María Isabel con su biotipo, con su técnica, con sus características específicas que eran muy útiles para poder participar en levantamiento de pesas. Y le dice, bueno, chica, tú vas a tener la oportunidad de ser una gran pesista. Deja de un lado el atletismo, vente a practicar pesas y vamos a ver cómo nos va. Pues ella acepta parcialmente, puesto que sigue practicando atletismo paralelamente al levantamiento de pesas, y comienza a participar. Esto fue más o menos en el año 87-88. Ella tiene la oportunidad de participar en torneos muy importantes. En el 90 y en el 94 es campeona mundial de levantamiento de pesas en su categoría de 83 kilogramos. Y, pero se da cuenta que le falta un centavo para el peso, le sigue faltando algo para poder participar en los Juegos en, para poder tener un buen resultado en los Juegos Olímpicos. ¿Qué sucede? ¿Qué hace María Isabel? Le discuten con su entrenador y deciden bajar de la categoría, es decir, bajar su peso corporal de 83 a 75 kilogramos e ir a los Juegos Olímpicos de Sydney, cuando ya María Isabel tenía una más avanzada, en la categoría de 75 kilogramos. Ella va como abanderada de Colombia, entendiendo que la deportista María Luisa Calle no pudo acceder a la invitación que le hizo el Comité Olímpico Colombiano, porque ella tenía participación al otro día, mientras que la de María Isabel era unos días después. María Isabel va como abanderada de Colombia, encabezando los 44 deportistas a la inauguración, y obtiene pues una gran participación que nos lleva a nuestra primera medalla de oro. ¿Cómo fue la obtención de esta medalla de oro? Pues es muy curioso, porque el primer levantamiento, María Isabel no tiene una gran participación, no tiene un gran desempeño realmente. Ella en el arranque, en el ejercicio de arranque, levanta 107.5 kilos, quedando tercera en el escalón del podio, tercer escalón del podio. Pero pues bueno, el envión era su fuerte, era lo que ella, era lo que más le favorecía a ella. Entonces ella entró a la segunda parte, que era el envión, y en el primer intento levantó 132.5, en el segundo intento 135 kilos, y en el tercer intento levantó 137.5 kilos, lo que la llevó a empatar con otras dos deportistas, una nigeriana y una china. Entonces ustedes dirán, bueno, al final hubo un empate, ¿cómo se desempata? ¿O les dan la medalla de oro las tres? ¿O qué hacen? Pues resulta que en la halterofilia olímpica tienen el primer criterio de desempate, que es el corporal, es decir, la persona que menos pese
en un empate es la que prevalece sobre la que más pese. En el caso de estas deportistas, María Isabel Urrutia, de las 3 deportistas, era la que menos pesaba. María Isabel pesaba 73 kilos con 28 gramos, mientras que la nigeriana pesaba 74 kilos con 20 gramos y la china pesaba 74 kilos con 52 gramos. Al haber sido la menos pesada, María Isabel fue quien obtuvo la medalla de oro y nos llevó a la primera gran gloria olímpica. En estos Juegos también participaron por primera vez Santiago Botero, María Luisa Calle y Fabiola Zuluaga, 3 grandes deportistas que luego le darían muchísimos orgullos al deporte nacional. Pasamos a Atenas, vuelven los Juegos Olímpicos a la cuna de los Juegos Olímpicos. Vuelven a Grecia, a Atenas, donde se realizaron por primera vez allá por 1896 los Juegos. En Atenas participamos con 53 deportistas y obtuvimos 2 medallas, una de plata y una de bronce. En estos Juegos participó por la medalla de plata María Luisa Calle. ¿Cómo es la historia de María Luisa? María Luisa tiene una historia un poco curiosa, entendiendo que no había tenido una buena participación, a pesar de las grandes expectativas que se tenía con ellas en Sydney, no había tenido una gran participación. Y Mabel sí tuvo una participación decorosa dentro de lo esperado y obtuvo la medalla de bronce. María Luisa obtuvo su medalla de plata en la prueba por puntos del ciclismo de ruta femenino. ¿Qué sucedió con María Luisa? A las 2 horas dio resultado positivo por doping. Le retiraron su medalla. Resulta que el Comité Olímpico Colombiano y la defensa de los abogados de María Luisa Calle resolvieron decidir apelar esta situación porque ellos consideraban injusta esta situación. Ellos decían, no, María Luisa no hizo las cosas mal, María Luisa no se dopó, y reunieron una cantidad de evidencia y dijeron, vamos a apelar en el TAS, el Tribunal de Arbitramiento Deportivo que queda en Suiza. Ellos resolvieron en Lausana apelar por el resultado de la medalla, donde hubo una batalla legal de 14 meses, en la cual en octubre, allá por septiembre-octubre del 2005, el tribunal resolvió que efectivamente María Luisa no se había dopado, con todas las evidencias que tenían, tanto el Comité Olímpico Internacional diciendo que se había dopado y el Comité Olímpico Colombiano diciendo que no se había dopado, y por primera vez en la historia, el Comité Olímpico Internacional regresó una medalla que se le había retirado a un deportista dopado. Es decir, por primera vez, un deportista recuperó una medalla habiéndola perdido por dopaje, y fue colombiano, y fue la ciclista María Luisa Calle. También está la participación de Óscar Figueroa, que tristemente en esta ocasión se nos volteó la otra cara de la moneda. Él quedó cuarto. Óscar Figueroa tuvo una muy buena participación, pero perdió por peso corporal en la categoría de 72 kilogramos. Tristemente, Óscar había participado y empatado por el tercer puesto, pero pues de 62 kilogramos, qué pena. Pero pues finalmente él no tenía no tenía menor peso corporal que su contrincante, y esto lo llevó a perder su medalla de bronce olímpica en Atenas 2004. Luego llegamos a los Juegos Olímpicos más costosos de la historia, los Juegos de Beijing 2008. Se invirtieron más de 44.000 millones de dólares por parte del gobierno chino, y la delegación colombiana llevó 67 atletas. Allí obtuvimos igualmente 2 medallas, una medalla de plata y una medalla de bronce. Con Diego Salazar, la medalla de plata en levantamiento de pesas 62 kilogramos. Esta era una medalla que estaba dentro del presupuesto, pero no con Diego. La esperanza de medalla estaba con Óscar Figueroa, quien había sido cuarto en los Juegos Olímpicos anteriores y había sido campeón del mundo recientemente. ¿Qué sucedió? Óscar tuvo un problema médico con una neurona que no tenía la conducción eléctrica correcta desde la columna hasta la muñeca izquierda, lo cual llevó a Óscar a tener que retirarse de la participación en estos Juegos. Pero su coterráneo vallecaucano también, el Diego Salazar, fue quien tuvo la oportunidad de representarnos, una excelente participación que lo llevó a su medalla de plata olímpica. Luego, también está la luchadora Jacqueline Rentería. Jacqueline obtuvo la medalla de bronce tras haber sido eliminada en cuartos de final y permitirle acceder al repechaje. Ella fue al repechaje,
logró ganar su primera pelea en el repechaje contra la otra perdedora de cuartos, pasó al segundo repechaje contra la ganadora de las semis, allí logró ganar y fue a la pelea por la medalla de bronce. En esta pelea fue victoriosa y obtuvo la medalla de bronce olímpico, que nos lleva a las dos medallas que obtuvimos en Beijing 2008. También hubo participaciones de Rigoberto Urán, Lady Solís y Luis Fernando López en esta Olimpiada. Fueron los deportistas más destacados, además de los dos medallistas, y que nos llevaron y que nos llevarán a posteriori a grandes resultados en el deporte colombiano. Llegamos a los Juegos Olímpicos de Londres. En Londres 2012 dio Colombia un gran salto organizacional. Hay que recordar que recientemente habíamos realizado en el 2009 los Juegos Centroamericanos del Caribe en Barranquilla y en el 2010 los Juegos Suramericanos en Medellín. Por tanto, había habido una gran inversión en escenarios en la costa atlántica y en Antioquia, una gran inversión en deportistas por todo el país, lo que nos llevó a tener una muy buena participación, una muy decorosa y multitudinaria participación en los Juegos Olímpicos de Londres con 107 deportistas. De estos 107 deportistas obtuvimos 8 medallas, que estaban dentro del presupuesto tener más de 5, que era lo que se esperaba. Estaba la de oro de BMX de Mariana Pajón, que fue la primera medalla de oro que se obtuvo en ciclismo, entendiendo que el BMX es una categoría de ciclismo, se obtuvo de manera esperada, es decir, estaba en las cuentas de Colombia ser campeones olímpicos con Mariana. Mariana fue la banderada de la delegación colombiana, haber sido la más destacada de todos los deportistas que fueron. Ella había obtenido muy buenos resultados en ese mismo año, en el año anterior, en los campeonatos del mundo de ciclismo BMX. En las clasificatorias a los Juegos Olímpicos había sido de manera muy sobrada la primera, e igualmente en los Juegos Olímpicos de Londres superó por amplia ventaja a todas sus rivales y obtuvo la medalla de oro olímpico. También tuvimos otra gran participación en ciclismo, que fue la de Rigoberto Urán, que fue la primera medalla que se obtuvo en esos Juegos, el día después de la participación en la inauguración. ¿Qué sucede? La historia de la medalla de Rigo es curiosa por dos elementos. La primera, porque a 12 horas de iniciar la prueba, Rigoberto no estaba inscrito. Resulta que a las 7 de la noche del día anterior a la prueba envían el listado de los inscritos y no aparece Rigoberto Urán. En ese momento, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, el presidente de la Federación Colombiana del Ciclismo, todos los delegados comenzaron a revolar. Molestaron al presidente del COI, molestaron al gerente de los Juegos Olímpicos, molestaron a los organizadores de la carrera de ciclismo, molestaron a todo el mundo, demostrando que Colombia sí había inscrito a Rigoberto Urán. Por tanto, 25 minutos antes de la prueba, apenas 25 minutos antes de las 10 de la mañana de Londres, le dieron el aval a Rigoberto para que pudiera participar. El presidente de la Federación Ciclística, de la Unión Ciclística Internacional, le entregó su número. El hombre calentó, fue y ganó una medalla de plata. ¿Cómo la ganó? Pues resulta que, tristemente, y hay que decir tristemente porque tuvo la gran oportunidad de pelear por esa medalla de oro si no hubiera tenido un descuido de Rigoberto, estuvo todo el tiempo en cabeza de carrera. Él participó en la fuga que se armó a 20 kilómetros de meta, a 50 kilómetros de meta, que era una fuga multitudinaria más o menos con 20 deportistas, de los cuales estaban los mejores del mundo, los contrarrelojistas más destacados, los embaladores más destacados, y él no era uno de los candidatos. Pero bueno, faltando 20 kilómetros para la meta, se despegan dos deportistas. Un deportista kazajo de Kazajistán y un deportista colombiano, Rigoberto Urán. Se despegan los dos y comienzan a hacer un solo de pavimento. Arrancan y se dan relevos, uno adelante, el otro adelante, uno adelante, el otro adelante, Rigo adelante, el kazajo adelante, Rigo adelante, el kazajo adelante, que los lleva a atar en punta a 1 kilómetro de meta, lo cual decía que ya no los iban a alcanzar. Todo el mundo pensaba que los cogían la fuga, pero no la cogieron. A 400 metros del final hay unas imágenes muy dolorosas que son de Rigoberto Urán mirando hacia la derecha y el kazajo pasando por la izquierda. En ese momento se perdió la medalla de oro olímpico. Salió el kazajo adelante, le ganó el embalaje a Rigoberto y Rigoberto no tuvo más oportunidad que obtener la medalla de plata, que igual es un resultado muy decoroso y que nunca habíamos obtenido en ciclismo de ruta, a pesar de haber tenido enormes exponentes del ciclismo colombiano en toda la historia. Lucho Herrera, Fabio Parra, Cochise Rodríguez, Santiago Botero, Víctor Hugo Peña,
y no sé, Sosa, Iván Ramiro Sosa, Fabio Duarte, todos los demás que podamos mencionar, habían sido grandes deportistas que no tuvieron la oportunidad de tener una participación más decorosa en el ciclismo olímpico. Y Rigoberto Urán obtuvo la primera medalla olímpica en ciclismo de ruta, a pesar de ser el deporte nacional de Colombia, el deporte más destacado en Colombia. Bueno, luego llega la gran oportunidad para Oscar. Por fin, Oscar Figueroa obtuvo su medalla de participación olímpica. Oscar obtuvo una medalla de plata en la categoría de los 62 kilogramos. Hay que decir que estuvo muy lejos del chino, no tuvo oportunidad alguna, estuvo más de 15 kilos por detrás en la clasificación general del chino, que finalmente obtuvo la medalla de oro. Y la tercera oportunidad, la tercera medalla es de nuestra hermosa exponente del atletismo colombiano, la gigante Katherine Ibargüen Mena. Ella obtuvo la primera medalla de plata para el atletismo colombiano. Recordemos que Jimena había obtenido la medalla de bronce en Barcelona 92 en los 400 metros, pero Katherine obtuvo medalla de plata. Katherine le dio la oportunidad a Colombia de volver a figurar en el deporte rey. Hay que decir que teníamos perspectivas de medalla de oro. En ese momento Katherine tenía el mejor registro del año, que eran 14.99, y desafortunadamente no tuvo su mejor performance en los Juegos Olímpicos en Londres, por lo cual la deportista Olga Ripakova terminó por opacarla y llevarse la medalla de oro con un registro de algo así como 14.94. También hay que recordar que estuvo muy peleada toda la prueba, la recuerdo muy bien, en la cual eh, competíamos contra la ucraniana Ripakova y contra una rusa, otra Olga, no recuerdo bien el nombre. Pero bueno, el hecho es que la Ripakova en el tercer salto tiró su 14.94, que fue el salto de la medalla de oro olímpico. Katherine no había tenido buenos saltos en las tres primeras rondas. Luego llega, ¡pum!, le pega un gran salto en la cuarta ronda. 14.76. Llega y el quinto salto no tuvo un muy buen salto. Y llega el último salto. Salta de la rusa. 14.86. Por Dios, le había quitado la medalla de plata a la colombiana. Estábamos en medalla de bronce. Habíamos perdido la medalla de plata en ese momento. Último salto de Caterín, que era la última en saltar. Hizo 14.87. Es decir, Katherine venció por 1 centímetro a la rusa, lo cual le otorgó la medalla de plata olímpica, que fue la primera de sus medallas que esperamos sean más de dos. Katherine obtuvo la medalla de plata olímpica y, como lo decimos, fue el primer segundo lugar para Colombia en un atletismo olímpico. Luego vienen ya las cuatro medallas de bronce que obtuvimos en esos Juegos, que fueron por parte de la judoka Yuri Alvear. De nuevo, otra medalla de bronce para la luchadora Jacqueline Rentería, quien en esta oportunidad ella había sido muy enfática en que iba por la medalla de oro. Tristemente las cosas no se le dieron en las semifinales. No tuvo un excelente desempeño, no tuvo la oportunidad de pasar. Pero pues hay que decir que fue la primera multimedallista femenina de Colombia, ya que Helmut Berlingroth había repetido medalla ya como hombre, pero que Jacqueline Rentería fue la primera mujer que repitió medalla olímpica como mujer. Luego vino el antioqueño Carlos Oquendo, quien obtuvo la medalla de bronce también en BMX, siendo que fuera BMX el deporte más exitoso en estos Juegos, ya que nos trajo una medalla de oro y una medalla de bronce. Y por último, Carlos Muñoz, el vallenato, un deportista de Valledupar, obtuvo la medalla de bronce en taekwondo, una medalla que no estaba esperada, que no estaba en las cuentas de nadie, y que lo llamaron el gallo tapado de Valledupar, lo llamaron por haber obtenido esta medalla. Hay que decir que también hubo participaciones que esperábamos tuvieran mejor performance, pero no lo hicieron. Estaba un deportista, recuerdo, en la pista, que no tengo muy presente en este momento su nombre. Estaba Luis Fernando López, que en ese momento ya era medallista de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en 20 kilómetros marcha. Él en Daegu había sido medallista de plata. ¿Qué sucedió? Él peleó y en los últimos 3 kilómetros lo descalificaron. Estaba en la pelea por la medalla de oro Luis Fernando López, el pastuso.
Algunas otras grandes participaciones tuvimos, pero pues estas fueron las más destacadas. Y finalizamos nuestro mayor éxito en los Juegos Olímpicos con 8 medallas olímpicas y 107 deportistas. Y venimos luego a los Juegos Olímpicos de Río. Otra vez, un salto de más de 40 deportistas. 147 deportistas fuimos a los Juegos Olímpicos. Hay que recordar que los anteriores fuimos 107 deportistas, pero que por 2 retiros, recuerdo el de Camilo Villegas, el golfista, y otro que se retiró, llevamos 104 deportistas, aquí llevamos 147 y obtuvimos de lejos, lejos, nuestra mejor participación, ya que obtuvimos 3 medallas de oro. ¿Con quiénes? 3 de los deportistas que ya habían obtenido medallas los Juegos pasados. Mariana Pajón, que otra vez estuvo muy por encima de sus rivales, Katherine Ibargüen, que en esta oportunidad dio también sopa y seco. Las medallas de plata la obtuvo la venezolana Yulimar Rojas, quien seguramente es la mayor opcionada para obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, entendiendo que tiene una performance increíble, tiene un biotipo increíble, ha alcanzado marcas que ninguna deportista de esta época había alcanzado. O sea, Katherine está lejos de las marcas que está alcanzando Yulimar y que probablemente estaba esperado que Yulimar en los Juegos Olímpicos rompiera el récord mundial de salto triple, que hace más de 20 años no se rompe. Tristemente, la perspectiva de oro con Katherine en estos Juegos Olímpicos que vienen de Tokio va a ser muy compleja, y más ahora que avanzamos un año más, pues hay que ver su preparación cómo se ve. Pero realmente la posibilidad es lejana porque la performance de Yulimar está muy lejos de la de Katherine. Pero bueno, en esta oportunidad Katherine en Río obtuvo la medalla de oro. Y finalmente Oscar Figueroa, quien después de haber tenido una gran historia olímpica, pues Oscar participó por primera vez en Atenas, y de haber pasado las dulces, las amargas, las duras y las maduras, obtuvo por fin su medalla de oro olímpico tras la lesión del chino, que iba muy adelante de él, pero pues por cosas de la vida se lesionó y le tocó a Oscar pelear lo que sería su medalla de oro olímpico. También obtuvimos 2 platas con un gran prospecto como lo es Juergen Martínez, quien decidió no ir al profesionalismo a pesar de tener grandes condiciones por su deseo de pelear por la medalla de oro en Tokio. Juergen perdió la medalla de oro en condiciones dudosas también, fue una pelea muy reñida, hubiera podido ser para cualquiera, pero el kazajo le quitó la oportunidad de la medalla de oro a Juergen Martínez. También Yuri Alvear obtuvo medalla de plata, fue la tercera multimedallista colombiana, la cuarta medalla. Katherine Ibargüen. También está Yuri Alvear, quien había obtenido bronce en los Juegos Olímpicos pasados, y esta oportunidad mejoró a la plata. Y finalmente 3 bronces, uno muy importante de la representante del departamento de Tolima, Ingrid Valencia, quien representa a nuestro departamento, al vino tinto y oro, lleva el vino tinto y oro por todo el mundo. Ingrid fue medalla de bronce, ella también tiene grandes perspectivas de medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, campeona panamericana en Lima, el entrenador de ella es un tolimense también, habiendo sido profesor graduado de la Universidad del Tolima, o sea, es un tipo con todas las credenciales de aquí de nuestro departamento. También otra vez obtuvimos 2 medallas en BMX, ya que esta vez no fue con Carlos Oquendo, sino con el antioqueño que representa a Bogotá, Carlos Ramírez, quien obtuvo la medalla de bronce en una carrera espectacular con un remate de fotofinish que le dio el bronce a Carlos Ramírez. Y finalmente Luis Mosquera, un gran prospecto de medalla de oro para esta cita orbital en Tokio, quien es levantador de pesas también, y tenemos muy buenas perspectivas con él para nuestra próxima Olimpiada. Esta fue la participación de Colombia en Río, no abundo mucho en ella porque ya en alguna oportunidad se las expuse. Espero haya sido de su agrado, espero haya sido muy ilustrativo, y les recuerdo que este video está destinado para los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Raíces del Futuro de la ciudad de Ibagué. Tengan un muy buen día, una muy buena semana, y esperemos salir de esta situación lo más pronto posible para poder reencontrarnos en nuestra institución educativa.